Y bueno, los atletas, al igual que todas las personas, pues podemos morirnos de cualquier cosa, ¿correcto? Accidentes, etcétera, ¿no? Pero lo que se ha demostrado es que en los atletas la causa de muerte cardíaca es la causa médica más frecuente. Y debemos echar mano ya a un concepto antiguo, pero que es útil en la actualidad, que es la muerte súbita cardíaca, que se define como aquella muerte donde la hora previa el paciente estaba completamente normal, completamente asintomático. Obviamente que ha habido testigos. O aquel paciente que un día antes de repente pues estaba bien, lo vimos y fallece. Pero también hay otro concepto que no debemos dejar pasar por alto, que es la muerte cardíaca relacionado al deporte. Estamos claros que un atleta puede fallecer durante el ejercicio, como puede fallecer durmiendo en su casa. Entonces, este es un concepto que me gustaría que quede claro. La muerte relacionada al deporte es un tipo de muerte súbita en los atletas. También hay muerte súbita en los atletas cuando están descansando. Pero ¿qué es un atleta? Debemos tener clara la definición de qué es un atleta. Y aquí hay una fotografía que ejemplifica claramente que qué es un atleta. Por aquí en Incora hay varios atletas de élite. Ahí está Mario, Ana, Francis. Bueno, en realidad no hay una definición estandarizada de atleta. Las definiciones quedan un poquito abstractas muchas veces, pero sabemos que un atleta es aquella persona que hace actividad física de manera regular, ya sea porque pues quiere mantener una buena salud o que compite, ¿no? Que compite de manera profesional con una performance alta. Y lo que sí se sabe es que van a haber cambios eléctricos, van a haber cambios mecánicos en el corazón cuando los atletas sobrepasan más de 4 a 8 horas de ejercicio físico, siendo variable esta respuesta dependiendo de ciertas características como por ejemplo la raza. Entonces, este es un artículo muy interesante publicado el año 2024, donde vemos una serie de autores con sus estudios y vemos las distintas incidencias de muerte súbita en el atleta, que varían de 0.1 a 2.9%, a 2.9 atletas que por cada 100.000 atletas año. Sin embargo, esta incidencia puede estar infraestimada por los que les comenté anteriormente. Muchos de esos estudios solo incluyen a la muerte súbita relacionada al ejercicio, o sea, aquel atleta futbolista que se muere en el campo de fútbol, pero no están incluyendo a aquel atleta que se muere en su casa descansando. Y este estudio que fue publicado el año pasado, donde incluye un 20 años de seguimiento, muestra que la incidencia puede ser un poquito mayor por justamente eso, porque están incluyendo muertes tanto relacionadas al ejercicio como muertes de los atletas que están descansando. Y definitivamente va a haber grupos de riesgo, va a haber grupos de riesgo, va a haber atletas que tienen mayor predisposición para hacer muerte súbita, sobre todo aquellos atletas varones y de raza negra. ¿Por qué los varones atletas se mueren más que las mujeres? Porque existen una serie de conductas de riesgo, que esto está estudiado, que tenemos más frecuentemente los varones, como consumo de sustancias que pueden hacer que incrementen la masa muscular, entre otras que traen efectos nocivos, y también una serie de conductas de riesgo. Es por ello que la mortalidad es mayor en varones y por lo de la raza negra, puesto que tienden a tener más hipertrofia del ventrículo izquierdo. Pero se ha estudiado también que, por ejemplo, el básquetbol en Estados Unidos puede ser un factor de riesgo también para que esta mortalidad esté incrementada. Y aquí las gráficas son contundentes. Aquel atleta varón de raza negra tiene mayor mortalidad que el resto de pacientes. Los atletas que son las mujeres de raza negra tienen el mismo riesgo que los varones de raza blanca, y las mujeres de raza blanca atletas son las que tienen menor mortalidad. Pero también hay que ver que a medida que el atleta tiene más años, la probabilidad de que tenga una muerte súbita se incrementa. Habiendo un cambio brusco por arriba de los 35 años, la incidencia de mortalidad en los atletas por arriba de 35 años es mayor. Entonces estamos dando a conocer toda esta serie de estadísticas porque para prevenir la muerte súbita hay que conocer el problema. Entonces debemos también entender la fisiopatología de esto. Y es que el ejercicio va a llevarnos a deshidratación,
va a llevarnos a alteración del tono autonómico, va a llevarnos a alteración del equilibrio ácido-base, que en un corazón sano no va a generar mayor repercusión, pero si el paciente tiene una cardiopatía no diagnosticada, no filiada, podría desencadenar la muerte súbita. Por ejemplo, una miocardiopatía hipertrófica no diagnosticada, una preexcitación aparentemente asintomática, pueden degenerar frente a ciertos cambios en el tono autonómico en arritmias potencialmente mortales. Pero ¿y qué ocurre en reposo? Se incrementa el tono vagal, hay bradicardia, se prolonga el intervalo QT, y Mario lo acaba de decir bien claro hace rato. Algunas de las características, por ejemplo, de los pacientes con síndrome de Brugada es la respiración agónica nocturna, es decir, episodios cortos de arritmias ventriculares malignas durante el sueño. Entonces, esto puede llevar a que el atleta fallezca. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de muerte en los atletas? Hay varias, esos son estudios de autopsia, pero lo más frecuente es que se encuentre hipertrofia del ventrículo izquierdo. Muchas veces sí llega a cumplir criterios de miocardiopatía hipertrófica, ya sabemos los puntos de corte, no vamos a redundar en ello, pero a veces hay hipertrofia que no llega a cumplir esos criterios, pero al fin y al cabo hay hipertrofia. Anomalía coronaria, entre otras. Y también pues muerte súbita cardíaca en donde no se encuentra realmente la causa, puesto que las autopsias son normales. Pero la etiología va a variar por edad. Antes de los 35 años predominan los trastornos, sobre todo eléctricos, las canulopatías y también las miocardiopatías. Y por arriba de los 35 años comenzará a predominar la enfermedad coronaria no diagnosticada. Y también esto va a ser diferente en los sexos. Sabemos que los varones tenemos mayor riesgo para hacer enfermedad coronaria. Vean cómo la gráfica es contundente en este estudio publicado en 2012, como la probabilidad de que un atleta fallezca de enfermedad coronaria es 80% si es varón, mientras que es 45% si es mujer. Entonces, influye también la edad y también el sexo para ver frente a qué etiología estamos. La etiología también va a variar dependiendo de la región geográfica estudiada. Por ejemplo, aquí hay un estudio de Marón en Estados Unidos en donde se encuentra que lo más frecuente es la miocardiopatía hipertrófica, pero el doctor Domenico Corrado estudió la mortalidad en los atletas y encontró que en regiones de Italia y otras regiones de Europa aledañas, pues la mortalidad se da por displasia arritmogénica del ventrículo derecho, donde sabemos que el ejercicio físico intenso está contraindicado puesto que lleva más alteraciones del ventrículo derecho. Y aquí hay una gráfica muy interesante de los tipos o las etiologías dependiendo del tipo de actividad en el cual se encuentra el atleta. Por ejemplo, los pacientes que tienen anomalía coronaria con características de alto riesgo, pues en el 100% se morirán durante el ejercicio. Los pacientes que tienen miocardiopatía hipertrófica tienen una distribución casi 50-50 entre otros. Entonces, esto es lo que debemos tener presente. Y es que los atletas comienzan a hacer una serie de cambios, como lo mencioné anteriormente, eléctricos, comienzan a hacer una serie de cambios estructurales, van a tener un tono vagal incrementado en reposo y bradicardia sinusal, ciertos grados de bloqueo auriculoventricular, cumplen muchas veces criterios de hipertrofia ventricular, ya sea izquierda, ya sea derecha, e inclusive aparece repolarización precoz. Y estos cambios también es importante diferenciar el corazón de atleta de un paciente que tiene una hipertrofia patológica. Y si estamos hablando que hay cambios eléctricos y cambios morfológicos, entonces hay una serie de recomendaciones que han sido publicadas. Es una larga historia que viene desde los criterios de Seattle hace ya más de una década, y ya se estandarizaron los hallazgos normales de electrocardiograma en un atleta, los hallazgos intermedios o borderline y los hallazgos completamente anormales. Entonces, lo que se sabe es que si estamos frente a un atleta con un EKG que tiene hallazgos normales, pues nos quedamos tranquilos, ya no le pedimos más estudios. Pero si encontramos hallazgos borderline 2 o más, pues estamos en obligación como médicos, si estamos en una evaluación competitiva, de solicitarle más estudios.
¿no? Y ni hablar si es que hay hallazgos anormales. Eso sí, muchas veces podría contraindicar inclusive que el paciente pueda realizar la actividad de forma competitiva. Les muestro un estudio realizado en la liga inglesa, en la Premier League. Aquí se incluyeron 11.000 futbolistas de divisiones inferiores, en una edad promedio 16 años, y a todos les hicieron un screening con historia clínica, electrocardiograma y ecocardiograma. Se encontró que podía haber alteraciones probables en 736 pacientes, que era 6%, y estos pacientes fueron llevados a más estudios, les hablo de resonancia, les hablo de estudio electrofisiológico, y se corrobora que hubo patología en 492. Es decir, 2/3 de los pacientes que encontremos con hallazgos anormales o borderline terminarán teniendo una patología verdadera. Y aquí les muestro la cantidad de atletas que hubo en este estudio y la serie de características y de diagnósticos que al final se demostraron: miocardiopatía hipertrófica, cardiopatía ritmogénica, cardiopatía dilatada, anomalía coronaria, etcétera. Y a los que se le encontró, lógicamente, que tenían una anomalía que impedía que practiquen deporte, pues se les dijo no pueden practicar deporte. Pero como en todos lados, siempre hay personas desobedientes. Y en esta serie hubo 8 jóvenes, 16 años, que fallecieron con los diagnósticos que ustedes pueden ver en pantallas. Entonces, la muerte súbita en atleta trae esto, trae una sensibilización especial, porque la mayoría son jóvenes, tienen todo un futuro por delante. Se les contraindica el ejercicio, a veces pasa pues que lamentablemente continúan practicando ejercicio y tenemos estos desenlaces fatales. Hay otro estudio también que me pareció muy interesante: 940 atletas que fueron llevados a test de esfuerzo. Muchos de ellos fueron un test de esfuerzo francamente positivo, con las características que ya sabemos: una infradesnivel, horizontal, y también unas pruebas de esfuerzo un poco dudosas. El tema es que tanto los pacientes que tuvieron pruebas de esfuerzo dudosas, aquel infradesnivel que no nos convence si es positivo o negativo para enfermedad coronaria, y los pacientes que tenían un franco infradesnivel durante la prueba de esfuerzo, fueron llevados a tomografía cardíaca. ¿Y qué se encontró? De los pacientes que tenían hallazgos tanto diagnósticos de supuesta enfermedad coronaria como hallazgos borderline, de estos 44 pacientes se encontró que 18% tenían enfermedad coronaria no significativa. Ojo, siendo jóvenes. 14% tenían enfermedad coronaria significativa, estenosis de más de 70%, y 16% tuvieron otras alteraciones como anomalías coronarias. Y en los 5 casos de anomalías coronarias, todos tenían anomalías coronarias de alto riesgo, como por ejemplo curso interarterial de la arteria del tronco coronario izquierdo, es decir, entre la aorta y la pulmonar, y con el ejercicio pues sabemos que eso puede generar arritmias ventriculares. Ya conocemos el problema, hay que prevenirlo. Bueno, un escenario muy sencillo, muy fácil de prevenir es la preexcitación. Ya hablaron en la mañana de preexcitación. Sabemos que el grado de recomendación de llevar a un atleta con preexcitación asintomática a estudio electrofisiológico para estratificación, pues está claro, está clarísimo, y eso no hay duda, eso lo muestran los estudios. Hay bastante evidencia de que un atleta con preexcitación debería ser llevado a estudio electrofisiológico para que pueda competir de manera tranquila. Por más que tenga una prueba de esfuerzo donde se perdió la preexcitación de forma brusca, eso no importa, no hay nada por encima de la estratificación invasiva en este escenario. ¿Qué otra cosa podemos hacer para prevenir? Vean ustedes, este es un estudio también de Europa, de 132 casos de muertes súbitas, algunas de ellas abortadas. Vean cómo solamente en el 60% de los casos se inicia RCP. Es una cifra bastante no tan alentadora, y RCP por persona entrenada es 37%. Y RCP con un desfibrilador externo a la mano solamente 46%. La supervivencia es casi la mitad. O sea, si hay un arresto cardíaco
en el lugar que sea, o bueno, eso es en atletas, durante el ejercicio, la supervivencia es 48%, pero si le ofrecemos RCP va a ser 63%. Pero miren cómo se dispara el porcentaje. La tasa de la supervivencia cuando el RCP es dada por una persona entrenada es 83%. Entonces, el solo hecho de que alguien asista a ese paro cardíaco y esa persona esté entrenada, ya le da chances a que la persona que está padeciendo el arresto cardíaco pues pueda sobrevivir. Y si contamos con un desfibrilador, mucho mejor. Y aquí les muestro todos los paros cardíacos que hubieron dependiendo del tipo de actividad física realizada. Vemos como en el básquetbol es donde hay más, en segundo lugar en fútbol. Y pues cuando estaba revisando el tema también hay artículos de la FIFA donde las cifras son similares. Por motivos de tiempo pues no puedo poner todos los estudios, pero son las cifras que se manejan. Pero sí hay un dato alarmante, que por cada minuto que nos demoramos en dar el RCP, pues la probabilidad de que el paciente sobreviva es 7 a 10% menos. Entonces debemos estar entrenados, debemos tener conciencia de que todas las personas deberían al menos llevar el BLS para poder enfrentarnos a estas situaciones y poder beneficiar a alguna persona. Esto pasó en la Eurocopa 2021, un partido entre Dinamarca y Finlandia, y pues el jugador Christian Eriksen tuvo un arresto cardíaco. Fue reanimado exitosamente y ahí está, al futbolista en mención le pusieron un DAI subcutáneo, del cual ya nos habló Mario, que no es un desfibrilador que estimule, da directamente la descarga, pues, y eso ha permitido que el jugador en mención continúe jugando. Es cierto, hay mucha controversia, depende de las leyes de los países, de los distintos países. En unos países se le prohíbe, en otros países no, pero bueno. Y esto también ha abierto la puerta a que otra serie de jugadores que están en riesgo también se estén inclinando por esta opción. Ahora bien, una muerte súbita cardíaca no puede pasar desapercibida. Es algo alarmante. Ya falleció, la autopsia negativa. No, hay que estudiar a la familia y se ha encontrado que hasta en 50% de los familiares de atletas que han padecido muerte súbita cardíaca, se ha encontrado hasta en 50% alguna patología, alguna canalopatía, miocardiopatía hipertrófica, etcétera. Y esto está recontra demostrado en varios estudios. Entonces, si falleció alguien, eso no debe pasar desapercibido, independientemente que sea atleta o no. La muerte cardíaca súbita debe sensibilizar a todos y comenzar a buscar, está bien, esa vida lamentablemente ya no está aquí esa persona con nosotros, pero debemos quedar sensibles y comenzar a investigar a la familia, porque uno de cada dos tendrá alguna mutación. Y eso es del estudio que mostré inicialmente. Todas esas estrategias han hecho que la muerte súbita cardíaca en atletas continúe reduciéndose, como lo ven en la línea roja. Sin embargo, pues debemos continuar trabajando en ellos. Dicho sea de paso, también busqué si es que en nuestro país hay alguna normativa para la presencia de desfibriladores en locales públicos, y la verdad que no encontré. Si alguno tuviera un dato, sería bueno que lo comparta, pero al menos en nuestro país no hay ninguna norma que establezca que, por ejemplo, un restaurante, una discoteca tenga un DAI. Hay ciertas normas, pero debería haber un desfibrilador. Mensajes para la casa. La prevención inicia con un adecuado screening cardiovascular. Debemos tener presente que el electrocardiograma es una herramienta muy importante para este escenario. Solicitar un estudio cuando lo necesitemos. Es importante conocer los factores de riesgo y también interpretar el electrocardiograma en un contexto. No es lo mismo interpretar el electrocardiograma de un atleta de raza negra joven que el de una mujer de raza blanca, porque el atleta de raza negra puede tener algunas alteraciones de la T y esto puede ser normal. Ojo, esto ya lo mencioné. Todo atleta debe contar con un electrocardiograma y solicitar estudios complementarios cuando la merite. El seguimiento va a ser personalizado, y bueno, una muerte súbita cardíaca nunca debe pasar desapercibida, jamás. Siempre hay que ver qué hicimos mal, analizar, poner las barras en remojo y estudiar a la familia sobre todo. Bueno, las políticas sanitarias podrían ayudar a reducir la muerte súbita en los atletas.
la presencia de un desfibrilador en lugares públicos es crucial y pues todos estamos invitados a saber realizar una adecuada reanimación cardiopulmonar, ya que esto, como he mostrado en la evidencia, ayuda a prevenir las muertes súbitas. Han sido muy amables por su atención. Gracias.